Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de la primera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo es M2C1G65-052. Recuerden que conforme van avanzando a cada uno de los módulos, es importante que tengan presente que va a estar cambiando el grupo en el que se encuentran, la nomenclatura especialmente. Tengan presente que ese es un dato importante para colocar en la elaboración de sus trabajos, por ejemplo, si les piden alguna portada o si ustedes deciden hacer alguna portada aunque no se les solicite. También para enviar algún mensaje a su asesora, en este caso yo, para sus ADC o para su SAME o su tutor. Así que es importante tener este grupo, poder identificarlo, porque justamente es eso, es un dato de identificación. Y bueno, mi nombre es Keira Navarro, mucho gusto conocerlos aquí y conocerlas también a la distancia en estos espacios. Voy a ser su asesora virtual a lo largo de este módulo. Y bueno, esta semana, porque justamente si se preguntan por qué aparece del 5 al 11 de agosto, no es que eso es lo que vaya a durar todo el módulo, sino más bien lo que dura la primera semana. Es decir, desde el pasado lunes 5 de agosto comenzamos con este módulo y hoy ya es 7, ya es miércoles, ya llevamos varias horas de este día, entonces ya nos quedan 4 días y unas horas de este día, que es miércoles, y que bueno, que a partir de ello vamos a estar avanzando en la revisión de lo que consta cada uno de los puntos a tratar el día de hoy, ¿vale? Así que voy a avanzar. Ok, llegamos a lo que es la secuencia de trabajo. Consta de una bienvenida, un objetivo, revisión de actividades y dudas y comentarios que ustedes puedan tener con respecto a las actividades, a los recursos y todo lo que respecta a este espacio, ¿vale? Ok, a continuación les comparto lo que es el objetivo como tal en cada uno de los espacios que tengamos desde hoy, que es el primero de esta primera semana, hasta los 7 restantes de lo que corresponde a este módulo, porque recuerden que se lleven a cabo 2 espacios por semana, entonces dan un total de 8. Este es el primero, así que después de este nos van a restar 7. En cada uno de los espacios les adelanto que lo importante es que se lleve a cabo una participación activa. Es decir, que no se trate de que únicamente reciban ustedes la información, sino que puedan llevar a cabo sus participaciones. Las participaciones son preguntas, respuestas a alguna pregunta que yo lleve a cabo, que también puedan como tal aportar algún comentario de algún compañero o compañera. Si, por ejemplo, ellos preguntan algo acerca de alguna cuestión y ustedes quieren realizarles alguna sugerencia, adelante. Recuerden que estos espacios son para poder intercambiar información y también que dentro de lo que cabe podamos llevar a cabo esta construcción en conjunto, justamente porque, bueno, es el único espacio en tiempo real que tenemos como tal, así para poder participar con sus micrófonos, por ejemplo, o poder intercambiar en el momento en el que llega la información, poder dar una respuesta o viceversa, realizar una pregunta y esperar una respuesta de vuelta.
Entonces, como tal, vamos a estar revisando todo lo que son los contenidos que abarca esta primera semana. Recuerden, la primera. Entonces, como tal, hay actividades a realizar, son actividades integradoras, son actividades formativas, actividades socioemocionales y también lo que corresponde a las dudas que pudieron surgirle con respecto a las videosesiones. Por favor, acá les recuerdo que si hay una duda, por más pequeñita que parezca o que quizá piensen así como que, ay, no, mejor no lo pregunto porque no tiene importancia. Sí tiene importancia porque si no, no se lo estarían preguntando. Entonces, por favor, aunque su duda parezca que es muy pequeña o que de repente piensan que la respuesta a ser muy obvia, pregúntenla, porque si eso los está deteniendo para poder avanzar es por algo, así que es mejor preguntar y que resuelvan la duda y que por otro lado también recuerden que a lo mejor la duda que tienen ustedes también la tiene un compañero o una compañera, entonces están dándole esa respuesta que van a recibir ustedes a ese compañero o a esa compañera, ¿vale? Así que por favor, vamos a llevar a cabo estos participaciones, repito, de manera activa. Ahora voy a avanzar con lo que son las reglas de etiqueta, porque en este momento somos dos personas en tiempo real, entonces es importante que llevemos una organización para que dentro de todo esto podamos como tal, perdón, podamos como tal poder participar sin interrumpirnos y que cada una tenga su espacio. Bienvenida, Quetzali. Enseguida voy a mencionar que son las reglas de comunicación para que no vayamos a tener ningún problema al momento de poder comunicarlos. Gracias. Ok, a continuación tenemos lo que son las reglas de comunicación virtual. Como tal, dentro de estos espacios, cómo vamos a mantener esta comunicación constante, ya sea que podamos escuchar la información y también darla de vuelta. Como tal, vamos a tener distintos, digamos que puntos para retomar y que tengamos una comunicación efectiva, ¿vale? Uno de los primeros es que recuerden que ahorita, por ejemplo, somos dos personas en tiempo real, pero si en alguna ocasión más adelante somos más de dos personas, con muchísima más razón hay que aplicarlo. ¿Por qué? Porque suele suceder que en un espacio físico, por ejemplo, podemos levantar la mano para realizar una pregunta o responderla y se nos da la palabra cuando levantamos la mano. Pero como en este momento es un espacio virtual y como tal no están obligados a encender sus cámaras ni obligadas, por supuesto, eso ya es optativo, tenemos una herramienta principal que es la de participar, que es una manita que está ubicada en la parte de arriba. Por ejemplo, ahorita la levanté, entonces, Quetzali, por favor, ayúdame a ubicarla. La herramienta se llama participar y es una palma, está en la parte de arriba. Podría estar en la parte de abajo o al lado, dependiendo. Ok, ya la encontraste, ok. Para bajarla, le vuelves a dar clic en el mismo lugar. Ok, muy bien. Entonces, esa es la que vamos a ocupar. ¿Para qué? Estoy hablando y, por ejemplo, se deja de ver la presentación. Entonces, puedes levantar la manita y ya yo te pregunto qué es lo que está sucediendo. Y ya tú me puedes decir, ya no se ve la presentación o ya no está compartiendo pantalla o a lo mejor hubo alguna parte que no se comprendió del todo y ya me preguntas qué fue lo que no
expliqué de manera correcta o que no quedó muy claro. Entonces, esa es la herramienta que vamos a ocupar. O que si yo realizo una pregunta, igual pues levantar la manita para poder responderla y que entonces yo tenga presente que quiere responder la pregunta, ¿vale? Otra que es las reglas de en etiqueta. Recuerda que las reglas se las presentaron desde el módulo propedéutico y que no han podido aplicarlas tanto tú como compañeros y compañeras que van iniciando han podido aplicarlas a lo largo de los distintos espacios que tuvieron con otros asesores o asesoras virtuales, también con tutores o tutoras, sus ADC durante las videosesiones también, y a lo largo de los mensajes con los cuales se han comunicado y sus participaciones en los distintos foros. Entonces, como tal, esas reglas de etiqueta nos van a ayudar a mantener una comunicación más efectiva y que, por supuesto, ella como tal nos permita como tal intercambiar esta información y poder continuar construyendo. Porque si bien es cierto que, bueno, somos seres humanos y no vamos a tener exactamente la misma idea que la otra persona, también hay manera de decir, no, compañero, estoy en desacuerdo contigo por tal, tal. Y que lejos de que se vuelva una discusión, más bien pueda ser un debate que al final mantenga un orden y que también al final tengamos bastante información que nos ayude a continuar mejorando, ¿vale? Así que, Quetzali, voy a avanzar una vez más. Bienvenida. Ok, como tal, lo que estoy presentando a continuación es un recuadro que nos permite como tal identificar cómo vamos a avanzar a lo largo de las semanas de este módulo. Como tal, este esquema está compuesto por 4 divisiones y que como tal nos permite identificar que va a haber 3 unidades distintas que van a corresponder a la semana 1, semana 2 y semana 3. Para la última semana no va a haber ninguna unidad nueva. Por eso es que se llama Semana de Integración de Saberes, porque como tal, lo que vamos a hacer a lo largo de esa cuarta y última semana, que bueno, ya pasará más adelante, en este momento no, pero que como tal nos va a permitir integrar toda la información, todo el aprendizaje y los conocimientos que vamos a adquirir a través de las 3 primeras semanas con su unidad respectiva. Para cada una de las semanas vamos a tener 2 actividades integradoras. Como tal, el esquema no incluye las actividades formativas, pero también vamos a tener actividades formativas como tal y que estas nos van a permitir contestar lo que son los cuestionarios. Por supuesto, también va a haber 2 semanas, que es semana 1 y semana 3, en donde van a tener actividades socioemocionales y a lo largo de lo que es el módulo van a tener otros cuestionarios que tienen que ver con autoevaluación, es decir, que se evalúen ustedes mismos y ustedes mismas, así como que lleven a cabo evaluaciones hacia su asesora virtual, en este caso hacia mí, también hacia su módulo y que bueno, más adelante les voy a ir describiendo lo que se va a contestar, pero sí, como tal, estas 4 semanas van a abarcar todos esos contenidos que tienen que ver mucho con la cuestión de la comunicación, algo que tiene que ver con el proyecto de vida
También que va a ir relacionado con muchas cuestiones de la lectura y distintas herramientas para poder comprender, para que también cada uno y cada una de ustedes pueda identificar sus intereses y saber que todos estos intereses que tienen y también aquellos que temas que no les interesan tanto, tienen que ver con la cuestión de la lectura y cómo tomarla o mantenerla o crearla como un hábito. De la misma manera, al trabajar la comunicación, vamos a estar elaborando distintas actividades que nos permitan como tal ir mejorando en nuestras habilidades de escritura y la oralidad, ya que son dos de las maneras principales en las cuales nos comunicamos, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito personal, el ámbito social, el ámbito laboral, el ámbito familiar, entre otros. Entonces, todo esto que vayamos aprendiendo como tal, vamos a ir aplicándolo no solamente en el ámbito educativo, que en este caso es prepa en línea, sino también que van a poder aplicarlo en todos sus entornos, en todos sus ámbitos, ¿vale? Así que esto es en grandes rasgos lo que vamos a llevar a cabo dentro de lo que es este módulo número 2. Ahora, a continuación les voy a presentar el propósito, pero antes de avanzar, Quetzali, cuéntame por favor, ¿tienes alguna duda con respecto a alguna de las actividades, alguno de los recursos o alguna aportación que realizar? Hola, buenas tardes. La verdad es que no, por el momento no tengo ninguna duda. Eh, Nada más en mi caso, pues es cuestión de leer bien, pero por ahora todo bien. Muchas gracias. Ok, de acuerdo, por nada. Ok, entonces a continuación tenemos como tal lo que es la unidad número 1, que lleva por nombre Comunicar y aprender para lograr metas personales. Como tal, el propósito para esta unidad es que cada uno y que cada una de ustedes puedan identificar distintos elementos que van a constituir lo que es un proyecto de vida, que como tal, el concepto de proyecto de vida puede que ya lo tengan presente, que incluso lo estén aplicando, pero como tal, que podamos retomarlo para que se puedan replantear o volver a recordar como tal lo que es un proyecto de vida, cuáles son los elementos que lo componen, desde lo que son las distintas metas y también cuál es el plazo de cada una de ellas, así como los objetivos y cuál es en general la función que tiene un proyecto de vida. Porque generalmente, y esto también me incluyo, por ejemplo, es que inicia el año nuevo o bueno, desde un día antes y ya nos estamos planeando que distintas metas. Pero que conforme va avanzando el año, de una u otra manera, no realizamos como tal acciones concretas para llegar hasta ese punto. O bueno, yo puedo hablarlo desde mí, puede que ustedes sí lo estén avanzando, pero que también nos vamos dando cuenta que conforme vamos creciendo, en ocasiones nuestras metas van cambiando porque va dependiendo de nuestros intereses o de algo que a lo mejor nos dejó de interesar. Entonces, es completamente válido poder replantearnos estas metas
y a su vez saber cuáles son las acciones que nos van a ir acercando poco a poco a cumplirlas y también saber si hay cambios o distintas acciones que hay que quitar para justamente llegar en lugar de alejarnos de nuestra meta. Y que por supuesto que dentro de esto apliquemos la cuestión de la comunicación, especialmente en todo lo que lleva algo de escritura, porque en ocasiones, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, yo puedo hablar desde mí cuando de repente estoy haciendo el aseo, por ejemplo, en mi casa, su casa, y que de repente digo, ay, puedo hacer esto. Ah, sí, lo puedo hacer así, 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 y sigo, por ejemplo, no sé, barriendo o trapeando. Y cuando termine se me olvida lo que dije que iba a hacer. Si no lo anoto, en mi caso, por ejemplo, puede que se me olvide. Entonces yo ya tenía un plan bien elaborado mientras estaba barriendo y al terminar de barrer se me olvida. Así que para muchas personas puede que les suceda lo mismo y que en ocasiones el poder plantear como tal las metas a través de la escritura nos ayuda a tener una mejor organización y que también de todo esto nos permita como tal saber, y repito, cuáles son las acciones que hay que mantener de manera constante para que todas estas metas que tengamos podamos tenerlas bien presentes. Así que, como tal, vamos a aplicar también las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y por supuesto vamos a ver uno de los temas importantes que tiene que ver con la realización personal, porque en general los planes de vida o los proyectos de vida no van a ser iguales. Recuerden que somos seres humanos, no somos robots. Entonces es completamente válido que una persona quiera algo y otra persona a lo mejor no tanto. Y está bien, al final de cuentas son los intereses personales, ¿vale? Así que antes de avanzar, Quetzali, ¿quisieras compartirnos cuál es tu proyecto de vida o si tienes una idea de lo que es un proyecto de vida? Bueno, por ahora mi proyecto de vida a corto plazo o a muy corto plazo es terminar este módulo bien, este segundo módulo bien. A mediano plazo, pues ahorita en temas de la escuela, lo mismo, ¿no? Seguir haciendo mis actividades como creo que yo hasta ahora lo he estado haciendo, pues creo que bien. Y pues en un plazo ya más largo, el poder por fin concluir mis estudios. Eso pues también tomando en cuenta que tengo que establecer pues pasos para yo poder alcanzar ese objetivo, como lo que es ser puntual, entregar mis actividades, responsable. También pensar que tengo que identificar lo que es importante en el momento para yo em, pues aclarar cómo voy a hacer para lograr los cometidos a corto, mediano y largo plazo. Ok, Quetzali, muy bien, muchas gracias por compartirnos tu respuesta. Y bueno, al final de cuentas también es importante que al pensar en lo que conlleva un proyecto de vida vayamos creando distintas estrategias. No siempre vamos a tener como que todo resuelto a la de ya, así que conforme vamos avanzando también podemos saber cuáles son los caminos o las decisiones que hay que tomar para llegar hasta esas metas, ¿vale? Así que vamos a ver a continuación de lo que consta la primera actividad integradora porque justamente va relacionada con el proyecto de vida. Voy a compartir lo que es la pantalla y por favor me indicas si es que ya puedes visualizarla para que pueda avanzar y que no sea que yo piense que ya la estás viendo y que todavía no se vea, ¿vale? Dame un momentito, por favor.
Quetzalí, ¿aún no se ve? Sí, ya, lo que pasa es que estaba como borrosa, pero supongo que no sé si a lo mejor era mi internet, pero sí, ya se ve. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, esta es la actividad integradora número 1, se llama conocerme a mí mismo. Como tal, esta actividad va a permitir que trabajemos este tema que les mencionaba, que es el del proyecto de vida, y que dentro de lo que cabe, cada día, con cada decisión y con cada acción, que no es necesario que se abrumen por ello, pero que lo estamos haciendo en nuestra vida cotidiana nos permita acercarnos a esas metas que tenemos o quizá ir deteniéndolas por momentos. Así que es importante como tal que sepamos que va a haber distintos caminos para llegar hasta esos puntos a los cuales queremos llegar, pero que como tal sí va a depender de nuestras acciones y nuestras decisiones saber cómo llegar hasta ese punto. Es decir, que podamos reconocer en general, por ejemplo, como un tipo de análisis FODA, sabiendo cuáles son nuestras fortalezas, que a partir de ello también sepamos cuáles son nuestras debilidades y saber cuáles son también las áreas de oportunidad que tenemos que podemos mejorar, porque vamos aprendiendo en nuestra vida cotidiana. Entonces, saber que si hay algo que no podemos hacer aún, no significa que no vayamos a poder hacerlo nunca, sino más bien que podemos trabajar en eso para poder lograrlo. Y que dentro de ello, por supuesto, hay que reconocernos mucho, hay que trabajar mucho con nosotros, escucharnos y saber qué es lo que queremos trabajar y en general cuáles son nuestros intereses. El propósito de la actividad es que reconozca cada uno y una de ustedes cuáles son esas habilidades, esos conocimientos y actitudes que tienen como estudiantes. ¿Para qué? Para que finalmente, dentro de lo que cabe el ámbito académico, puedan determinar cuáles son las estrategias de estudio para lograr esas metas académicas como tal y que dentro de ello también sepan cuáles son las acciones a realizar. Porque por supuesto que a todos y a todas nos encantaría que podamos pedir un deseo y que con solo pensarlo y desearlo se cumpliera, pero en muchas ocasiones o en la mayoría, si no es que en todas, no sucede de esa manera. Entonces, como tal, tenemos que llevar a cabo acciones para lograrlo. Y eso va a depender de nosotros. En esta ocasión, para lograr terminar la actividad, lo que necesitamos es, uno, crear estrategias de aprendizaje. 2, seleccionar técnicas de estudio. 3, organizar nuestro tiempo. 4, reconocer la importancia del desarrollo y crecimiento personal. Y 5, poder modificar tablas en un procesador de textos como lo puede ser Word. Acá les tengo una sugerencia. Tenemos dos partes para saber qué vamos a hacer, pero en la primera, que es esta que dice que entregaré, no nos da instrucciones completas de qué hay que realizar, por lo cual les sugiero que no solamente para esta actividad, sino para todas las actividades, revisemos el cómo lo realizaré, porque ahí incluso, si pueden observarlo, tiene punto por punto qué es lo que hay que hacer, paso por paso. En esta ocasión, paso número 1. Siempre vamos a revisar los recursos de la plataforma antes de realizar nuestras actividades, porque esa es la base para saber qué hacer. Por ejemplo, si más adelante nos piden un resumen y a lo mejor sí tenemos una noción de lo que es el resumen, pero no revisamos el recurso del resumen, entonces no nos habrá quedado clara la idea de qué es un resumen. Por lo cual, siempre, por favor, recuerden, por favor, que hay que realizar como tal la revisión de los recursos, tanto los que nos ofrece la plataforma como los que tenemos dentro de lo que es el foro de novedades, que son los recursos adicionales que les comparto yo. ¿Para qué? Para que tengamos clara la información antes de llevar a cabo nuestras actividades, ¿vale? Así que después de haber leído los recursos de la plataforma, haberlos revisado, vamos a leer con atención las instrucciones de la actividad. ¿En dónde están instrucciones? En el paso número 3 nos dice, descarga el documento. Y si ustedes pasan el cursor, si es que se encuentran en una lab, por ejemplo, va a aparecer como tal que se pone de color verde. ¿Qué se pone de color verde? A mí mismo. Para ello, entonces, únicamente vamos a dar clic y se va a descargar nuestro documento.
¿vale? Y eso es como tal lo que vamos a trabajar. Una vez que realicemos todo lo que dice el documento, vamos a guardarlo y vamos a enviarlo. Entonces, antes de avanzar con el envío y recordarles cuál es la nomenclatura para enviarlo, vamos a revisar lo que es el documento para saber qué es lo que nos está pidiendo como tal la actividad. Denme un momento, por favor. Quetzalí, ¿ya se logra observar o todavía no? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Entonces, este es el documento que como tal descargan de la plataforma. Es un documento que, como ven, ya trae las tablas. No tienen que crear un documento nuevo. Lo único que tienen que hacer es editar cada una de las tablas, ¿vale? Así que voy a irles mencionando en grandes rasgos qué es lo que hay que realizar. Como tal, tenemos la primera parte en la cual nos indica que para elaborar un proyecto de vida es necesario que se establezcan metas y todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal. Que por supuesto va a abarcar capacidades, actitudes y conocimientos. Así que como tal, esto nos va a permitir llegar al éxito. Por supuesto que el éxito va a depender de cada quien. Es decir, para alguien ser exitoso puede ser tener una casa muy grande en una ciudad. Y a lo mejor para otra persona lo que quiere es tener un huerto en un lugar o espacio abierto. A lo mejor para otra persona puede ser terminar una licenciatura, a lo mejor para otra persona puede ser tener un negocio propio, a lo mejor para otra persona puede ser tener
un refugio para animales y a lo mejor para otra persona puede ser que sea presidente municipal. Entonces, toda esta cuestión de lo que corresponde al éxito va a tener que ver con cada uno y cada una de ustedes, ¿vale? Dentro de este ejercicio es necesario que, como lo dice el nombre, sea que se conozcan o reconozcan a ustedes mismos y a ustedes mismas, porque no nos conocemos al 100%. Es un proceso continuo porque, como lo mencionaba, somos personas, no robots, así que en ocasiones van surgiendo cambios y que de repente nos preguntamos así como que, ay, ¿cuándo empecé a pensar así? O desde cuándo me di cuenta que ya no quería hacer tal cosa, sino que esta otra. Y es válido porque estamos en un constante cambio. Entonces, para llevar a cabo este autoconocimiento, vamos a llevar a cabo lo que es rellenar la primera tabla. En la primera tabla incluso nos va ofreciendo ejemplos en cada una de ellas, pero en esta primera vamos a pensar como estudiantes. Bueno, cada uno y una de ustedes va a pensar como estudiantes. Van a pensar qué es lo que se les facilita a ustedes, no a sus hijos, no a sus compañeros, no a sus papás, no a sus primos, no a su pareja, a nadie más que ustedes. Van a pensar qué es lo que se les facilita. En el ejemplo que nos coloca aquí la actividad dice, concentrarme, ya que casi nunca me distraigo en mi espacio de estudio. Pero puede que sea al revés. A lo mejor lo que se les facilita es lo que coloca el ejemplo de recordar lo que estoy leyendo, porque a lo mejor lo que se les facilita es recordar lo que leyeron y solamente ocupan leer una vez para saber y comprender lo que dice el texto. Y puede que lo que se les dificulte sea concentrarse. Entonces, todo va a depender de cada uno y una de ustedes, ¿vale? Lo siguiente es la tabla número 2, que es en la cual nos da otras dos columnas. También van a considerar ahora herramientas académicas y tecnológicas, ¿vale? Primero van a colocar en la primera columna cuáles son las que conocen. Como mencionaba en la tabla anterior, nos va incluyendo ejemplos para que vaya siendo claro qué es lo que hay que colocar en cada tabla. En esta primera columna nos pide colocar qué es lo que conocemos, pero aquí tiene que ver con, repito, herramientas académicas o tecnológicas. Quizá lo que ustedes conocen es elaborar tablas a un nivel avanzado en Excel. A lo mejor eso es lo que ustedes conocen. Y a lo mejor lo que desconocen es la edición de audio y video en alguna herramienta que nos ofrezca Internet, por ejemplo. O a lo mejor almacenar archivos de cualquier tipo en la nube, sea lo que desconocen. Así que, repito, tiene que ver con un proceso en el cual cada uno y una de ustedes vayan identificando y tratando de recordar qué es lo que conocen y qué es lo que desconocen, porque así es como vamos creando áreas de oportunidad. Es decir, si desconocemos cómo identificar la información en Internet confiable, que es lo que nos ofrece como tal de ejemplo, entonces sabemos que ese es un área que vamos a trabajar. No significa que nunca vayamos a saber cómo identificar si esa información de Internet es confiable o no, sino más bien que vamos a utilizar distintas herramientas o vamos a preguntar cómo podemos saber si la información es confiable. ¿Para qué? Para que podamos aprender de aquello que aún no sabemos. Porque, repito, no es que no vayamos a saberlo nunca, sino más bien que hay que trabajarla como área de oportunidad para que más adelante ya no sea algo que desconocemos, sino más bien algo en lo que estamos trabajando. Quetzali, ¿alguna duda hasta el momento? No, por ahora todo bien, gracias. Ok, de nada. Muy bien, entonces pasamos a la tercera tabla. En la tercera tabla ahora son tres columnas distintas. La primera nos pide actitud positiva, la segunda nos pide antónimo de la actitud positiva y la tercera nos pide promoción de la actitud positiva. En la primera vamos a colocar un ejemplo que es una actitud positiva. El ejemplo que nos da es la constancia. ¿Por qué? Porque constancia puede significar que revisemos nuestro correo de manera continua y que ingresemos también a la plataforma a diario.
En la segunda nos pide un antónimo. Quetzali, ¿se comprende lo que es un antónimo? Sí, vendría siendo como lo contrario. Bueno, ahí como dice el ejemplo, la actitud positiva que es constancia y en el otro es inconstancia, pues sería lo contrario. Correcto, muy bien, muchas gracias. Acá, recuerden que el español es un idioma muy extenso, entonces si ustedes, por ejemplo, no dan cuál es el antónimo de la actitud positiva que están colocando, recuerden que tienen internet para buscar y que pueden tener diccionarios. Incluso, como tip, si se van a la palabra, por ejemplo, constancia en el diccionario, va a aparecer dentro del significado ANT, que significa antónimo, y ahí les coloca justamente cuál sería su antónimo. Entonces, tienen distintas herramientas para poder buscar la palabra en caso de que no sepan cuál sería el antónimo. La cuestión acá es buscar y también brindar el crédito o el reconocimiento a la fuente de la cual están obteniendo la información. Tengan eso presente, ¿vale? Entonces, si en la actitud positiva ya puse constancia, en la actitud o el antónimo más bien de esa actitud positiva sería inconstancia. ¿Por qué? Porque si no entrego todas mis actividades, no voy a conseguir un buen promedio, ¿vale? Al final, lo que nos pide en la última columna es colocar cuál es la promoción de la actitud positiva. Porque, bueno, ¿qué es lo que va a lograr que yo sea constante? Va a lograr que sea responsable y que además, como voy a estar ingresando y voy a estar entregando mis actividades, voy a lograr un buen promedio al final del módulo, contrario a que si soy constante. Entonces, a eso se refiere la promoción, ¿vale? ¿De qué manera me ayuda a mantener esta actitud positiva? Y listo. Nos vamos a la parte 4. ¿Alguna duda con la tabla 3, Quetzali? No, todo bien, muchas gracias. Ok, por nada. Entonces, llegamos hasta esta cuarta parte en donde vamos a responder estas preguntas. Vamos a plantear todo lo que queremos lograr en un mes en el ámbito educativo, ¿vale? ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Y qué me motiva a lograrlo? Ahí ustedes van a responder con sus palabras la respuesta. Una vez que hayamos hecho esas respuestas, vamos a establecer acciones, porque como les mencionaba, aunque nos encantaría chasquear los dedos o pedírselos una estrella fugaz que automáticamente se cumpliera, no siempre sucede de esa manera. Ahí ya también va de las creencias de cada quien. Pero que dentro de lo que cabe, lo que tenemos que realizar es ver cuál es el apoyo con el que contamos, cuáles son las herramientas materiales que tenemos, cuáles son nuestras actitudes y que si hay áreas de oportunidad que tenemos que cambiar para lograr eso que queremos. Entonces, aquí lo que vamos a responder en la pregunta, ¿qué acciones realizaré para lograr lo que quiero? Es que, bueno, en la parte de arriba, en el ejemplo de la actitud positiva, para lograr un buen promedio, tengo que realizar acciones como ingresar diario a la plataforma, revisar mis recursos, preguntar si tengo dudas, avanzar con mis actividades desde el inicio de la semana en lugar de esperarme al último para saber si hay que llevar a cabo correcciones o no. Todas esas acciones son las que cada uno de ustedes y cada una va a pensar para llevar a cabo. Después vamos a pasar a lo que son las técnicas de estudio, ¿vale? Recuerden algo, me voy a regresar hasta arriba. En esta primera tabla, en la segunda columna, ya contestaron lo que se les dificulta. Entonces, lo pueden retomar y colocarlo aquí, en esta tabla, en las técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque entonces ya lo que van a responder es cuál sería la técnica de estudio a utilizar. Si lo que se me dificulta es recordar lo que leo, entonces la técnica de estudio que voy a ocupar es tomar apuntes de ideas principales porque después pueden repasarlos y contestar sus actividades formativas, que son cuestionarios. Entonces, así van a ir haciendo con cada uno de los puntos, que recuerden que son 5. 5 dificultades y 5 técnicas de estudio para poder resolver esas dificultades. Ahora, cada uno y cada una de ustedes tiene una rutina. Aquí les va un comentario porque en ocasiones se piensa que, por ejemplo, estar en la casa
es igual a no hacer nada. Tengan en cuenta que hay labores de la casa que toman tiempo. Cocinar, lavar la ropa, atender a los hijos en caso de que lo hagan, o incluso a sus papás, o a lo mejor a algún familiar. También tomarse el tiempo para lavar los trastes, limpiar la casa, doblar la ropa. Todas las acciones domésticas también conllevan tiempo. Que sea un trabajo no remunerado es diferente, pero al final de cuentas es trabajo y toma tiempo. Entonces, en esta agenda semanal pueden incluir esas actividades, desde las actividades que hacen en casa, si es que tienen algún empleo, si es que a lo mejor tienen hijos y les toma un buen tiempo ir por ellos o llevarlos a la escuela, a lo mejor también si cuentan con algún negocio, por ejemplo, el tiempo que se toman para comer, el tiempo que se toman para dormir, el tiempo que se toman para a lo mejor salir con amigos o con su familia, o a lo mejor si hacen algún tipo de actividad hacia su comunidad. Todas estas actividades vamos a colocarlas aquí. Por eso es que nos coloca lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, es decir, los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque al ir estableciendo esta agenda de alguna manera, podemos saber cuáles son los espacios que tenemos disponibles para llevar a cabo cada una de las actividades, entre ellas la revisión de recursos de prepa en línea CEP y en qué momentos podemos ocuparlos para entregar nuestras actividades. Entonces, como tal, es lo que vamos a revisar en nuestra rutina. En el punto D nos pide establecer un espacio para dedicarse a estudiar. Por ejemplo, yo les comparto qué era lo que hacía cuando yo era estudiante. Nunca, 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 jamás en mi vida de estudiante, desde que estaba en la primaria, podía ocupar mi cama y ahora que trabajo no puedo ocupar mi cama para realizar ningún tipo de actividad, ni de estudio, ni de trabajo, e incluso de lectura, porque me da sueño. Entonces, yo Keira, sé que el lugar en el que tengo que estudiar tiene que ser una mesa o incluso en el piso, pero algo en donde esté sentada. Sentada y con buena luz y de preferencia en silencio y si no con música clásica. ¿Por qué? Porque si empieza a sonar alguna letra de una canción me distraigo y se me olvida lo que estaba haciendo, porque en ocasiones soy distraída. Entonces, como tal, cada uno de ustedes va a pensar el lugar en el que están ocupando para estudiar porque a lo mejor algunas personas estudian mejor con ruido, por ejemplo, o con música. Algunas personas necesitan absoluto silencio. Algunas personas necesitan que no haya nadie en su casa para concentrarse. U otras personas necesitan que haya alguien en su casa para poder concentrarse. Entonces, es así como ustedes van a definir el lugar en el que van a estudiar y cuáles son las características que reúne. En este caso, Quetzali, ¿quieres compartirnos cuál es el espacio que tú ocupas para estudiar? Sí, bueno, yo ocupo pues la mesa en las tardes, pero por lo regular como estudio o hago mis actividades en la noche, a veces estoy en una mesita en mi habitación, pero la mayoría de veces sí es en la sala, en la mesa. Ok, muy bien, muchas gracias por compartir tu respuesta. Entonces, así como su compañera menciona cuál es el área que ocupa ella y cuáles son las características que tiene, cada uno y cada una de ustedes va a pensar como tal cuál es ese espacio que están ocupando. O si tienen incluso distintos espacios, pueden colocarlos. Y ya por último, como ven, esta ya es la última tabla que contiene el documento. Van a colocar como tal distintas áreas que como tal tiene cuatro obligatorias, digámoslo así, familiar, social, financiero y responsabilidad social, pero nos deja 3 espacios abajo. ¿Para qué son esos 3 espacios? Ustedes pueden agregar otro ámbito de su vida que les parezca importante. Van a colocar en la columna de en medio lo que les gusta de su ámbito familiar y en la última columna lo que les gustaría cambiar. En caso de que como tal consideren que no hay algo que les gustaría cambiar,
pueden colocar por qué no les gustaría cambiarlo para no dejar el espacio vacío, porque recuerden que lejos de que sea criterio personal, como tal, estas actividades se evalúan con la rúbrica. Entonces, la rúbrica solicita que cada uno de los espacios esté cubierto con cada una de las respuestas que está solicitando la actividad, ¿vale? En caso de que no lo hagan de esa manera, entonces la calificación disminuiría y también lo que corresponde a la retroalimentación, que tendría por ahí las áreas de oportunidad. Entonces, Quetzali, ¿queda alguna duda con respecto a este documento? No, todo bien, por ahora todo bien, muchas gracias. Ok, por nada. Para ustedes que están viendo esta grabación, por favor recuerden que tenemos un segundo espacio que va a ser el día viernes. Recuerden que cada una de las invitaciones se coloca en la pizarra de sesiones y también la respectiva grabación. Entonces, si tienen alguna duda, hay tres opciones. La primera, enviarme un mensaje a través del correo electrónico que les compartí dentro de lo que es la bienvenida en el foro de novedades. Dos, enviarme un mensaje a través del mensajero de la plataforma. O tres, que puedan ingresar al espacio del día viernes para solucionar la duda que tengan pendiente. Ahí voy a estarles respondiendo en cualquiera de las tres formas de comunicarse para que finalmente tengamos ya como tal todo resuelto y que ustedes puedan terminar sus actividades sin ningún contratiempo. Ahora les voy a presentar como tal la plataforma para visualizar lo que es la actividad integradora número 2. Así que, Quetzali, por favor, me indicas cuando ya se pueda ver para que pueda avanzar. Ya se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, ya vamos terminando con lo que corresponde a esta actividad. Ok, esta segunda se llama Mi historia. Como tal, va a estar siendo también un proceso de reflexión porque los va a hacer recordar en todo lo que respecta a su historia. Acá van a recordar todos los ámbitos que han atravesado a lo largo de su vida, que son sociales, económicos, familiares y culturales, ya que ahora Prepa Línea CEP comienza a formar parte del ámbito, por ejemplo, que en este caso sería el educativo. Entonces, va a ser un proceso de recordar. El propósito de la actividad es que se puedan elaborar dos relatos, uno escrito y uno oral para poder identificar las diferencias en esta cuestión de la comunicación que recuerden que vamos a trabajar a lo largo de todo el módulo. Lo que necesitan para llevarla a cabo es, uno, recordar que es un relato. Recuerden que para eso hay que revisar los recursos primero. Dos, usar de forma adecuada las clases de palabras. Tres, buscar información en Internet. Cuatro, cargar y compartir archivos en la nube. Y cinco, usar programas para la grabación de audio o video. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entregar? Aquí recuerden lo que les mencionaba como sugerencia, porque en el que entregaré nos da un resumen o como muy breves aspectos de qué vamos a trabajar, así que nos vamos al cómo lo realizaré, porque incluso trae punto por punto lo que hay que realizar. Van a imaginar que llega en este caso una reportera. Yo soy la reportera y quiero saber su historia, así que piensen ustedes cómo me relatarían a mí su vida. En el paso número 1 nos pide que en un procesador de textos, como lo puede ser Word, por ejemplo, redacten un relato, es decir, que lo escriban, sobre la historia de su vida. Una extensión mínima de una cuartilla y máximo de 2. La fuente que van a utilizar es Arial en un tamaño de 12. El título que van a colocarle es el relato de mi historia. ¿Qué va a incluir ese relato? En ese relato, ustedes me van a contar desde su punto de vista, desde cómo lo vivieron ustedes, todo lo que ha pasado a lo largo de su vida. Van a describir a los personajes que han estado presentes, tanto de manera física, emocional y ética, y también en qué momento y cuándo estuvieron presentes. Hay que tener algo muy, muy en cuenta, y esto es la manera en la que van a narrar, es decir, pueden empezar desde ahorita e ir recorriendo hacia el pasado o empezar desde el pasado e ir avanzando hacia el presente. O pueden ir desde el presente al pasado y luego del pasado al presente, pero dejando muy en claro el orden cronológico en el que ocurrieron para que no vaya a ser confuso. Ahora, ¿cómo y cuáles son las etapas que van a retomar?
únicamente las que ya vivieron. Es decir, si ustedes se encuentran en su juventud, únicamente van a retomar niñez, adolescencia y juventud. ¿Por qué? Porque adultez y vejez aún no han ocurrido. En cambio, si se encuentran en vejez, van a retomar niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez. ¿Por qué? Porque ya recorrieron esas etapas. Van a tomar en cuenta también todos los ámbitos, tanto el educativo como el laboral, económico, familiar, tiempo libre, la salud, entre otros. Y lo que vamos a hacer con ese relato escrito, una vez que ustedes lo hayan terminado, es identificar los tipos de palabras que tenemos, desde verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, artículos y preposiciones. Cada uno de ellos incluye cuál color se va a utilizar para ello. Una vez que terminemos con el relato escrito, lo que vamos a hacer es pasar al relato oral. En un periodo, es decir, en un tiempo de 2 mínimo, 3 máximo minutos, van a llevar a cabo un audio o video, ¿vale? No tienen que leer lo que escribieron, sino que van a hacer de cuenta que me están platicando a mí, porque al final de cuentas eso están haciendo, me están platicando su vida. Entonces, ¿pueden retomar puntos que incluyeron en su relato escrito? Sí, pero no lo pueden leer, porque al final de cuentas la oralidad es que también vayamos trabajando el ser espontáneos, la manera en la que hablamos, el tono que ocupamos, la velocidad, también el volumen que usamos, y es importante poder aplicarlo dentro de cada una de estas actividades. Así que, como tal, tengan en cuenta que estamos aprendiendo. Si me han escuchado a lo largo de la grabación, también me equivoco, porque todos estamos en un constante aprendizaje. Entonces, tengan en cuenta esto. Cada vez que vayamos trabajando con esto, vamos mejorando. Pero si no lo trabajamos, no podemos mejorar. Entonces, es mejor llevar a cabo la actividad. Una vez que ya tengan el audio o video, van a cargarlo en Drive, por ejemplo. Recuerden que con su cuenta institucional tienen un espacio bastante bueno para que ahí puedan colocar como tal su grabación, ya sea de audio o video. Y una vez que lo hayan almacenado, van a obtener la liga de acceso. Recuerden que en ocasiones cuando obtienen la liga de acceso se coloca como privada, ¿vale? Si se pone así, ustedes tienen que cambiarla a pública o compartirla con personas que tienen el correo de prepa en línea CEP, porque si la dejan como privada, aunque me envíen el enlace, a mí no me va a dar acceso. Y si yo no tengo acceso a revisión, entonces haría, o mejor dicho, la rúbrica marca como que no entregaron audio o video y por supuesto que la calificación va a disminuir. Entonces tengan eso presente. Una vez que ya tengan la liga, ya tengan el relato escrito, lo único que nos va a restar es escribir en un párrafo de entre 5 y 10 líneas cuáles son las diferencias que encontraron al expresarse de manera oral y escrita. Y una vez que tengan eso, van a guardar en su computadora el archivo con apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M02, que significa módulo 2, S1, que significa semana 1, y AI2, que significa actividad integradora 2, ¿vale? Y listo, le envían y ya lo único que corresponde es la cuestión de la evaluación, tanto de calificación como lo que es su retroalimentación. ¿Vale? Así que recuerden, si queda alguna duda, me la pueden enviar a través del mensajero, del correo o ingresar al espacio del día viernes. Quetzali, ¿queda alguna duda? Quetzali, ¿queda alguna duda con esta actividad? No, es como un poquito larga, pero creo que aquí vienen bien las instrucciones, entonces creo que todo bien. Ok, perfecto. Si te queda alguna duda, al igual que tus compañeros que van a ver esta grabación, también puedes enviarme mensaje o ingresar al espacio del día viernes, ¿vale? Ok, entonces vamos cerrando ya para que puedas irte también a tus actividades. Como tal, recuerden que los tiempos de respuesta son 24 horas máximo en días hábiles. Es decir, si me envían una pregunta en sábado, por ejemplo, el domingo no es día hábil ni tampoco el sábado, entonces lo más probable es que les conteste hasta el día lunes.
Por eso es que de una vez les estoy mencionando que si tienen dudas, me las envíen de una vez para que las vayamos resolviendo antes de que llegue entre sábado y domingo, que procuro ingresar, pero que si por alguna razón u otra no tengo el tiempo para ingresar, entonces ya haya resuelto sus dudas. Y la evaluación son 72 horas hábiles, ¿vale? Hábiles. Eso es de lunes a viernes o contaría como día inhábil de lunes a viernes únicamente si nos dan la indicación de que hay algún tipo de día inhábil, pero eso nos indica Prepa en línea CEP. Entonces, si no es así, que por ahora no tenemos ninguno, entonces de lunes a viernes son los días hábiles desde el primer minuto del lunes hasta el último minuto del viernes, ¿vale? Recuerden que las extensiones de tiempo como tal están suspendidas, pero si tienen alguna situación que por supuesto que es comprensible, algún inconveniente o algo, me mencionan la situación a través del mensaje y ya entonces vemos una solución para que ustedes puedan entregar sus actividades. Y listo, esos son los anuncios ya de último momento. ¿Y Quetzali, queda alguna duda? No, por el momento todo bien. Muchas gracias. Por nada. Entonces, cerramos con esta despedida. Ha sido un gusto, Quetzali. Bienvenida a este módulo. En caso de que requieras de mi apoyo o solución de alguna situación, por favor, me escribes. Por ahí voy a estar al pendiente. Y lo mismo va para todos y todas ustedes que están viendo esta grabación. Mucho gusto conocerlos a la distancia y esperemos tener la oportunidad para poder interactuar en estos espacios, que se tomen el tiempo o que puedan tenerlo, que comprendo que tienen distintas actividades. Entonces, por ahí nos estamos comunicando a través del mensajero o a través del correo institucional. Pasen una excelente tarde, noche, porque depende del horario en el que se encuentren y mucho bienestar para ustedes y sus seres queridos. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.